Cuando la economía comienza a temblar, no todas las estructuras ceden al mismo tiempo. Algunas caen antes que las demás, revelando fallas ocultas que nadie quiso mirar. En Estados Unidos hay corporaciones que crecieron con fuerza, pero esa misma expansión las dejó expuestas a una realidad incómoda. Cuando la deuda, la caída del consumo y la falta de liquidez convergen, lo que parecía invencible comienza a crujir desde adentro. Lo que muchos ignoran es que el colapso empresarial rara vez es repentino. Empieza con señales pequeñas: retrasos en pagos, cierres de tiendas, despidos silenciosos, ventas que ya no alcanzan. Y aunque la imagen pública sigue mostrando éxito, los indicadores internos narran otra historia. Una historia donde las grandes empresas sienten la presión antes que el resto, porque su tamaño ya no las protege, las hace más vulnerables. En estados como California, Nueva York y Texas, las corporaciones llevan años sosteniendo estructuras demasiado grandes para el flujo de caja que realmente manejan. En una recesión profunda, esas estructuras son un peso, no una fortaleza. Y aquí la pregunta deja de ser si habrá consecuencias y pasa a ser cuándo aparecerán. Antes de seguir, si buscas entender lo que está ocurriendo realmente dentro del país, suscríbete a El Verdadero Estados Unidos. Cada nuevo video revela una capa más de una realidad que no siempre llega a los titulares. Lo más inquietante es lo que está por venir. Cuando el consumo se frena, la demanda se hunde y el acceso al crédito se complica. Las empresas más visibles no son las más fuertes, son las primeras en caer. Quédate hasta el final, porque las compañías que vas a escuchar no solo influyen en la economía, moldean ciudades, emplean comunidades enteras y sostienen industrias completas. Si una de ellas cae, el impacto no será un titular, será una onda expansiva. 15. Bed Bath & Beyond, reencarnada en Overstock. El cambio de nombre prometía una segunda vida, pero lo que quedó expuesto fue una verdad incómoda. Sin una base sólida, la identidad no sostiene el negocio. La transición hacia Overstock buscó capitalizar una marca reconocida, aunque su estructura seguía anclada a un modelo que dependía de tráfico físico para sobrevivir. Cuando el comercio digital se volvió dominante, la compañía trasladó productos en tiendas a catálogos virtuales sin transformar la lógica que los sostenía. Las plataformas rivales, con costos más bajos y entregas más ágiles, capturaron una clientela que ya no veía atractivo en una propuesta que lucía detenida en el tiempo. En un entorno de recesión donde el crédito se vuelve más escaso y el inventario inmovilizado pesa como una carga financiera, la falta de rotación convierte los estantes virtuales en una deuda silenciosa. El golpe emocional de ver una marca histórica convertida en residuo digital aumenta el desencanto del consumidor y acelera la salida de quienes aún guardaban lealtad. Así, en vez de resucitar una identidad, la transformación terminó exhibiendo sus grietas más profundas. Y ahora pasamos a una compañía cuyo problema no es identidad, sino margen. 14. Rite Aid. Rite Aid construyó durante décadas una imagen de presencia indispensable en barrios y ciudades pequeñas, pero esa red extensa es también el origen de su vulnerabilidad. Mantener miles de locales implica costos que solo se sostienen con volúmenes altos y márgenes consistentes, algo que se fue diluyendo con la expansión agresiva de competidores y la presión de litigios por responsabilidades médicas. A medida que la población comenzó a comparar precios en línea y a recibir recetas por servicios digitales, el flujo constante de clientes dejó de ser una garantía. En un escenario de recesión, donde los seguros médicos ajustan pagos y los consumidores retrasan consultas por miedo al costo, la venta farmacéutica se vuelve una línea delgada entre necesidad y postergación. Rite Aid enfrenta así una tormenta económica en la que cada día sin flujo suficiente agranda la brecha entre ingresos y obligaciones. Lo que alguna vez funcionó como una red de cercanía, hoy representa un mapa de puntos vulnerables bajo presión constante. Sigamos con otra empresa donde el tamaño no compensa la presión. Lo amplifica. 13. Dollar Tree. El atractivo de Dollar Tree se sustentó siempre en una promesa simple: todo cuesta lo mismo. Esa idea generó confianza porque eliminaba la incertidumbre en una compra pequeña, pero la inflación constante transformó esa certeza en un obstáculo.
Subir el precio para mantener márgenes rompió la columna que sostenía su identidad emocional, dejando a la marca sin el símbolo que la diferenciaba. En tiempos donde cada familia calcula hasta el último billete, pagar más por algo que antes costaba menos se siente como una derrota silenciosa. Los proveedores tampoco permanecieron inmunes. Los costos crecieron más rápido que la capacidad de la empresa para absorberlos, lo que obligó a reducir calidad, cantidad o variedad. Los pasillos que antes parecían abundantes comenzaron a mostrar productos más pequeños, artículos menos duraderos y estantes con rotación lenta. Esa transformación afecta la experiencia sensorial del cliente, que percibe visualmente una merma, aunque los números se oculten detrás de etiquetas nuevas. En recesión, cuando cada gasto se examina con lupa, la pérdida del precio simbólico debilita la lealtad de una base que acudía en busca de previsibilidad. El riesgo no está únicamente en cerrar locales, sino en que la empresa pierda la razón emocional por la cual existía. Dollar Tree enfrenta un dilema estructural: reinventarse, sin traicionarse, o aferrarse a una identidad que ya no puede sostener. Ahora avancemos hacia el entretenimiento, donde la expansión dejó grietas difíciles de esconder. 12. Paramount Global. Paramount Global enfrenta una verdad que desestabiliza toda su estructura. El contenido ya no garantiza poder cuando el modelo que lo sostiene se desgasta. Durante décadas, la compañía construyó un legado cinematográfico reconocido, pero la llegada del streaming fragmentó su dominio y la obligó a competir en un terreno donde los márgenes son más estrechos y la paciencia de los inversores más corta. La transición exigió invertir grandes sumas para producir, adquirir y distribuir títulos, aunque el retorno nunca alcanzó la velocidad necesaria para compensar el endeudamiento acumulado. Así, la empresa quedó atrapada entre el pasado que aún genera prestigio y un futuro que demanda liquidez inmediata. El impacto no es solamente financiero, sino perceptivo. El público tiene más opciones que nunca, y la marca ya no representa el destino exclusivo para entretenimiento masivo, mientras el catálogo se dispersa entre plataformas que deben mantener suscriptores a cualquier costo. La publicidad televisiva, que durante mucho tiempo funcionó como pilar silencioso, pierde fuerza a medida que los hábitos de consumo migran hacia contenidos bajo demanda. En ese escenario, la compañía sostiene un archivo inmenso que cuesta mantener, restaurar y monetizar, con la presión constante de lograr que cada pieza genere valor antes de que el interés se desplace hacia otra oferta. Lo más inquietante es que una recesión podría convertir esta fragilidad en una caída acelerada. Si la inversión en contenido se reduce, el catálogo pierde frescura. Si los suscriptores cancelan, la plataforma se estanca. Si la deuda se encarece, cada mes de retraso se transforma en una carga imposible de sostener. Paramount Global nunca tuvo tantos títulos listos para verse, pero pocas veces tuvo tan poco margen para maniobrar. Sigamos con otra empresa que hizo de las membresías su vida, y también su riesgo. 11. Peloton. Peloton descubrió una oportunidad única cuando el mundo cerró sus puertas, pero ese impulso excepcional ocultó una debilidad estructural: la dependencia absoluta de un estilo de vida que no podía mantenerse. Los hogares se llenaron de equipos costosos que prometían constancia, disciplina y comunidad, pero cuando los gimnasios reabrieron y la rutina diaria cambió, muchos usuarios dejaron de renovar la suscripción que daba sentido al producto. El modelo empresarial, construido sobre la renovación constante y la venta de equipos de alto costo, comenzó a tensarse en cuanto el gasto esencial volvió a dominar las decisiones familiares. La presión aumentó cuando la producción debía sostener una demanda que se evaporaba con la misma rapidez con la que había surgido. Las fábricas ralentizaron, los almacenes se saturaron, y la imagen emocional del producto pasó de símbolo de aspiración a recordatorio silencioso de un impulso adquirido en tiempos de encierro. En un escenario donde los consumidores observan cada gasto con cautela, la compra de una máquina costosa para el hogar deja de verse como inversión en bienestar y pasa a ser una carga difícil de justificar, sobre todo cuando el pago mensual del servicio sigue llegando, aunque el equipo permanezca inmóvil. Una recesión profundizaría esa erosión emocional y financiera. Cuando el crédito se encarece, las compras vinculadas a hábitos aspiracionales son las primeras en caer.
y la empresa depende justamente de esa decisión cuidadosa entre deseo y necesidad. Si el flujo de nuevas suscripciones baja, el valor del equipo se desdibuja y la rueda deja de girar tanto en sentido literal como económico. Peloton corre el riesgo de transformarse, no en una empresa caída, sino en un recordatorio del entusiasmo que no resistió la vuelta a la realidad. Pasemos a un gigante que quiso ser eterno, pero dejó demasiados cabos sueltos. 10. WeWork. WeWork nació como una visión de modernizar el espacio de trabajo, pero esa visión se quebró cuando el teletrabajo dejó de ser una excepción para convertirse en una alternativa establecida. El modelo de alquilar grandes superficies para luego fraccionarlas en oficinas compartidas funcionaba mientras la economía crecía y las empresas buscaban expansión rápida sin contratos prolongados. Sin embargo, cuando el trabajo remoto demostró ser viable, buena parte de esa demanda desapareció, dejando a la compañía con compromisos de arrendamiento que superaban el ingreso generado por espacios vacíos o subutilizados. La presión se intensificó con cada renegociación de deuda, donde los costos fijos seguían aumentando a pesar de la reducción en ocupación. Los edificios, antes símbolo de dinamismo urbano, comenzaron a convertirse en estructuras silenciosas, con salas vacías y recepciones encendidas solo para mantener la ilusión de actividad. La empresa intentó redefinirse ofreciendo servicios más flexibles, pero la percepción pública ya estaba marcada por la sobreexpansión, las decisiones aceleradas y la dependencia de un modelo que requería crecimiento continuo para ser sostenible. En una recesión, este escenario se vuelve más crítico. Las compañías reducen gastos inmobiliarios antes que cualquier otro, buscando minimizar compromisos para resistir la incertidumbre. WeWork se encuentra entonces en una trampa visible. Demasiados metros cuadrados para una demanda menguante, demasiada deuda para una economía que prioriza eficiencia sobre presencia física. Lo que parecía una apuesta eterna terminó revelando sus límites cuando el entorno cambió más rápido que su estructura. Y ahora otro actor que vive de bienes físicos, pero con demanda en declive. 9. Kohl's. Kohl's se encuentra en el centro de una transformación que expone la fragilidad del retail tradicional. Una estructura pesada, costos operativos elevados y un consumidor que ya no compra con deseo, sino con cansancio. La empresa intentó recuperar relevancia mediante alianzas estratégicas que buscaban atraer tráfico y renovar su imagen, pero la pérdida de hábito en las compras presenciales resultó más profunda que cualquier campaña. En un entorno donde las familias ajustan cada gasto y priorizan lo esencial, las visitas a tiendas que dependen de la compra discrecional se vuelven esporádicas y la experiencia física ya no compensa el ahorro del comercio en línea. Así, la superficie amplia y los pasillos iluminados dejan de ser una ventaja y se transforman en recordatorios del costo de mantenerse en pie. Lo más crítico es que una recesión podría intensificar esa erosión silenciosa. Cuando los ingresos familiares caen, los productos que no resuelven necesidades inmediatas son los primeros en ser descartados, y ese es precisamente el territorio donde Kohl's busca sostenerse. La marca se enfrenta a una paradoja. Necesita vender más para sobrevivir, pero debe hacerlo en un contexto donde el deseo se retrae y el ingreso disponible se reduce. Sin margen para ofrecer descuentos eternos ni fuerza suficiente para elevar precios, queda atrapada entre una estructura que exige rentabilidad y un mercado que exige sacrificio. Sigamos con un icono de renovación, que ya no renueva nada. 8. Gap Inc. Gap Inc. enfrenta una crisis que va más allá de sus prendas. El significado cultural de lo básico perdió relevancia mientras la competencia aceleró tendencias y acortó ciclos. El exceso de inventario obligó a liquidar colecciones que habían sido pensadas para márgenes más altos, desgastando una identidad que durante décadas fue sinónimo de simplicidad accesible. En un mercado saturado por ofertas que cambian con rapidez, la marca quedó atrapada entre mirar hacia atrás y avanzar sin dirección clara, con tiendas que muestran estantes llenos, pero con una demanda incapaz de absorberlos sin descuentos constantes. Ese desajuste entre producción y deseo genera una tensión permanente que desgasta la capacidad de recomponer precios sin perder clientes. Con una recesión en puerta, el riesgo se multiplica. Cuando el salario se estira más que la tela, la decisión de renovar vestuario deja de ser una prioridad y se convierte en una postergación indefinida.
Gap Inc., que alguna vez marcó tendencia y definió generaciones, corre el riesgo de transformarse en un símbolo del pasado, cargando con inventarios que pesan más que su capacidad de reinventarse. Si no logra recuperar valor percibido y controlar el ritmo de producción, la marca podría encontrarse atrapada en una espiral de descuentos que erosiona su esencia. Pasemos ahora a un banco que no aprendió de su propio incendio. 7. First Republic Bank. First Republic Bank vivía de un equilibrio delicado, depósitos estables que permitían prestar dinero con márgenes sólidos y previsibles. Sin embargo, cuando las tasas de interés cambiaron con fuerza, ese equilibrio se quebró y reveló una vulnerabilidad estructural que había permanecido oculta bajo años de crecimiento continuo. El modelo dependía de la confianza silenciosa de clientes con capacidad económica, pero esa misma confianza se evaporó cuando la volatilidad financiera mostró que ningún banco está por encima del riesgo. Una recesión profunda no solo reduciría la entrada de capital fresco, sino que incentivaría la retirada masiva de fondos en busca de seguridad inmediata. En ese escenario, el banco enfrentaría su mayor amenaza, la pérdida del recurso que lo define. Sin depósitos, las oficinas dejan de ser centros financieros y se transforman en edificios con letreros brillantes, pero sin actividad real. La institución que alguna vez fue símbolo de estabilidad premium corre el riesgo de convertirse en una carcasa elegante con estantes vacíos, donde el brillo de la marca ya no oculta la ausencia de liquidez. Avancemos a una empresa que apostó por clientes premium, justo cuando el país dejó de ser premium. 6. Carvana. Carvana revolucionó la compra de autos usados al digitalizar un proceso que durante décadas había sido presencial, pero esa innovación vino acompañada de una deuda que creció con mayor rapidez que su rentabilidad. El modelo se sostuvo mientras la demanda se mantuvo alta y el crédito resultaba accesible, pero el aumento en el costo de los vehículos y la fatiga económica del consumidor redujeron el margen de maniobra. La famosa experiencia de adquirir un auto desde casa perdió atractivo cuando los compradores se enfrentaron a pagos mensuales que ya no encajan en presupuestos tensionados y la expansión agresiva comenzó a pesar más que la ventaja competitiva. Si una recesión limita aún más el acceso a financiamiento, la estructura de Carvana se vuelve insostenible. Sin préstamos disponibles, no hay ventas. Sin ventas, los inventarios se estancan. Con inventarios inmóviles, la deuda se convierte en una carga insoportable. La empresa corre el riesgo de transformarse en una vitrina digital repleta de autos que nadie puede pagar, con edificios automatizados que brillan por fuera mientras el movimiento interno se detiene. Sigamos con una compañía que ofreció peso, pero ahora carga el suyo. 5. Weight Watchers. Weight Watchers quedó atrapada en una verdad incómoda. Cuando la obsesión por el cuerpo cambia de forma, la estructura que la sostenía también se tambalea. Durante décadas, su modelo se apoyó en reuniones presenciales, suscripciones pagas y una identidad construida alrededor del control del peso como disciplina medible. Pero la llegada de recursos gratuitos en línea, aplicaciones que prometen resultados inmediatos y comunidades digitales que ofrecían apoyo sin costo desplazaron lentamente su valor central. La empresa intentó reconvertirse comprando tecnología y adoptando lenguaje moderno, pero ese movimiento mostró otro problema. El público ya no veía el peso como una meta económica, sino como una batalla emocional que no siempre justifica una cuota mensual. En una recesión, cuando la renta se vuelve la prioridad absoluta, pagar por bajar de peso deja de ser un proyecto y se vuelve un lujo que no encaja en el presupuesto. La consecuencia estructural es más profunda de lo que parece. El negocio depende de la permanencia constante de sus suscriptores, pero la motivación humana fluctúa con la economía. Cuando el estrés aumenta, los hábitos se quiebran y la salud deja de ser preventiva para convertirse en reactiva. En ese entorno, Weight Watchers enfrenta un dilema que la persigue desde que surgió la competencia gratuita: cobrar por un servicio emocional en un país donde la estabilidad emocional es cada vez más frágil. Si la recesión reduce ingresos, los planes mensuales se cancelan, los grupos se vacían y la promesa de acompañamiento se desvanece hasta volverse silencio digital. Pasemos a una gigante que apostó por lujo en tiempos donde el lujo es sobrevivir. 4.
VF Corporation. VF Corporation sostiene un portafolio de marcas que alguna vez definieron estilo, pertenencia y estatus accesible, pero el mercado dejó de premiar la estética cuando el desgaste económico hizo que la ropa se convirtiera en una herramienta de resistencia. Sus productos, diseñados para ser renovados con frecuencia, se enfrentan ahora a un consumidor que preserva cada prenda hasta el límite, no por nostalgia sino por necesidad. Lo que solía ser una ventaja competitiva, la aspiración de lucir una marca reconocida, perdió intensidad cuando vestir bien dejó de ser una prioridad frente al aumento del costo de vida. En una recesión profunda, el ropero se convierte en archivo. La gente guarda, remienda y reutiliza, mientras las tiendas esperan un volumen de compra que ya no llega. Ese cambio psicológico golpea directamente la fortaleza histórica de la empresa. Sin rotación, los inventarios se estancan, las nuevas colecciones pierden impacto y la identidad que sostenía la relevancia se diluye. La compañía enfrenta un riesgo oculto. Sus marcas dependen de una cultura del consumo rápido, pero el país avanza hacia una cultura de la supervivencia lenta. Si la recesión aprieta, la ropa deja de ser señal de avance social y pasa a ser evidencia del tiempo que no mejora. Avancemos a un coloso que enseñó computación al mundo y olvidó adaptarse al costo de la nube. 3. IBM. IBM simboliza una época en la que la tecnología era sólida, física y predecible, pero esa misma solidez se convirtió en freno cuando el mercado migró hacia la nube con velocidad y flexibilidad que la empresa no logró igualar. Su modelo depende del asesoramiento y de proyectos corporativos que requieren continuidad económica, pero cuando las compañías reducen gastos para sobrevivir, la consultoría es la primera en ser recortada. Esa dependencia de contratos prolongados se transforma en vulnerabilidad en tiempos de incertidumbre, porque mantener personal altamente especializado sin flujo constante se vuelve una carga pesada. Mientras tanto, competidores más ágiles capturan espacios donde la innovación no espera y el costo se ajusta sin nostalgia. La situación expone una contradicción silenciosa. IBM conserva prestigio, pero el prestigio no llena balances. Las organizaciones que alguna vez buscaban su guía ahora consideran opciones más económicas, y la fidelidad empresarial se erosiona cuando el presupuesto se convierte en una amenaza existencial. Si una recesión corta inversiones tecnológicas, la empresa se verá obligada a sostener su estructura con menos ingreso, quedando atrapada entre una tradición que pesa y un mercado que exige ligereza. Ahora observemos un gigante con alas, pero sin la pista adecuada. 2. Boeing. Boeing enfrenta el desafío más complejo de su historia reciente: reconstruir una reputación dañada mientras lidia con una estructura costosa, procesos lentos y una demanda que ya no es estable. Los accidentes que marcaron a la compañía no solo afectaron la confianza de los pasajeros, también alteraron la percepción de los compradores institucionales, que ahora exigen garantías más estrictas. Cada retraso en la producción revela tensiones internas, y cada sobrecosto señala una cadena de decisiones que perdió precisión con el tiempo. En una economía debilitada, el mercado aéreo se vuelve frágil, y las aerolíneas posponen decisiones que antes se tomaban con proyección de décadas. Ese retraso en los pedidos genera una presión que puede asfixiar incluso a un gigante. Sin flujo constante, los costos fijos se vuelven insoportables y el financiamiento para sostener líneas de producción puede convertirse en una carga inmanejable. La deuda, que parecía controlable con ventas estables, se vuelve una amenaza directa si el dinero circula menos y los clientes ajustan presupuesto. Boeing se enfrenta así a una pregunta que nunca pensó que tendría que responder: ¿qué significa tener alas cuando el viento económico deja de soplar? Y llegamos a la empresa que funciona como espejo de la economía entera. 1. Walmart. Walmart representa la columna vertebral del consumo estadounidense. Tiendas que sostienen necesidades básicas, precios que prometen accesibilidad y una logística que parece inquebrantable. Pero esa fortaleza oculta una debilidad crucial. Depende del volumen masivo de compras que solo existe cuando los ingresos familiares resisten. Si la recesión reduce incluso las adquisiciones esenciales, la empresa enfrenta un escenario donde cada local cuesta más de mantener y produce menos retorno.
La compañía puede ajustar inventarios y presionar proveedores, pero no puede fabricar poder adquisitivo donde ya no lo hay. Su ventaja histórica se transforma en riesgo estructural. El tamaño exige movimiento constante y sin él, el peso se multiplica. En ese contexto, Walmart refleja la realidad del país de manera directa. Si sus clientes más fieles compran menos, el mensaje es inequívoco. La economía está perdiendo pulso. Una contracción profunda haría visible algo que siempre estuvo en silencio. Incluso el gigante más estable depende de miles de decisiones pequeñas que se toman en cocinas, salas y supermercados cada día. Si esas decisiones cambian, su modelo también cambia. Y eso nos lleva al cierre inevitable. Si estas corporaciones están bajo presión antes de que llegue una recesión completa, ¿qué ocurrirá cuando la economía avance hacia una contracción prolongada? ¿Qué impacto tendría su caída sobre empleos, ciudades enteras y cadenas de suministro que dependen silenciosamente de ellas? Deja tu opinión en los comentarios. Cada experiencia suma una pieza más a este rompecabezas económico que el país intenta comprender. Gracias por ver este contenido. Si quieres entender lo que realmente está pasando en Estados Unidos, suscríbete a El Verdadero Estados Unidos y activa las notificaciones para recibir cada nuevo video.